El caso del vuelo MH370 es mucho más que un misterio. Es un rompecabezas lleno de pistas desconcertantes, decisiones cuestionables y teorías escalofriantes. Quédate hasta el final, porque vamos a analizar los detalles que podrían cambiarlo todo. Esto es Crónicas de Joshua, un canal de historias fascinantes, misterios y crímenes que informan e inspiran. Acompáñanos en este viaje. El 8 de marzo de 2014, 239 personas abordaron el vuelo MH370 de Malaysia Airlines con destino a Pekín. Ninguno de ellos imaginó que sería su último viaje. Hoy, casi una década después, seguimos buscando respuestas a uno de los misterios más desconcertantes de la aviación moderna. Este no es solo un caso de un avión desaparecido, es una historia de incertidumbre, teorías y el insaciable deseo humano de encontrar la verdad. Es una búsqueda que trasciende fronteras, une comunidades y desafía la lógica. El MH370 no es solo una investigación, es un recordatorio de lo frágil que puede ser nuestra conexión con el mundo. El vuelo despegó del Aeropuerto Internacional de Kuala Lumpur a las 00:41 minutos, hora local. Su destino era Pekín, un trayecto que debería haber durado unas 6 horas. A las 1:19, el capitán Saarie Ahmad Shah dio su última comunicación. Buenas noches, Malaysian 370. Fue también la última vez que el avión fue rastreado por radares civiles. Poco después, el transpondedor del avión se apagó misteriosamente y el MH370 desapareció del radar. Sin embargo, los radares militares detectaron que había cambiado de rumbo hacia el Océano Índico. A pesar de los esfuerzos internacionales, los restos del avión no se encontraron hasta 2015, cuando una pieza llamada flaperón fue hallada en la isla de la Reunión. Pero, ¿cómo llegó allí? La investigación reveló que las corrientes oceánicas podrían haber arrastrado el fragmento miles de kilómetros. Sin embargo, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Fue el resultado de un error humano, un acto deliberado o algo más siniestro? Este capítulo se convierte en el preludio de un misterio que aún hoy mantiene al mundo intrigado. La desaparición del MH370 dio origen a incontables teorías. Estas son algunas de las más debatidas. Fallo mecánico. Algunos expertos creen que un incendio o una despresurización podrían haber dejado a la tripulación inconsciente. El avión habría continuado volando en piloto automático hasta quedarse sin combustible. Esta teoría se basa en incidentes previos en la aviación, pero no explica el giro inesperado hacia el Océano Índico. Secuestro. Otra teoría sugiere que el avión fue secuestrado, ya sea por la tripulación o por terceros. El capitán Zaharie fue un punto de atención debido a un simulador de vuelo encontrado en su casa que incluía rutas similares al desviado MH370. Pero, ¿es esto una coincidencia o una pieza clave del rompecabezas? Intervención militar. Algunos creen que el avión fue derribado accidentalmente durante un ejercicio militar y que los gobiernos involucrados han ocultado la verdad para evitar un escándalo internacional. Esta teoría se apoya en informes no confirmados de avistamientos en bases militares cercanas. Teorías extremas. Desde abducciones extraterrestres hasta agujeros negros, estas ideas muestran cómo el misterio ha capturado la imaginación colectiva. Aunque improbables, reflejan nuestra fascinación por lo desconocido y nuestra necesidad de encontrar respuestas, sin importar cuán inusuales sean. Cualquiera que sea la verdad, cada teoría refleja una búsqueda desesperada por llenar los vacíos que la investigación oficial no ha podido esclarecer. Y cada vez que surge una nueva pista, parece que estamos más lejos de resolver el enigma. Detrás de los titulares hay familias que nunca perdieron la esperanza, personas que siguen esperando un cierre, una explicación. Para ellos, cada día es una lucha contra el olvido. Las entrevistas con familiares muestran el profundo dolor que dejan las ausencias sin respuesta. Muchos han dedicado sus vidas a exigir transparencia, organizando vigilias y manifestaciones. Imagina vivir cada día sin saber qué le pasó a alguien que amas. Para estas familias, el MH370 no es solo un caso, es una herida abierta,
Sus voces son un recordatorio de que este misterio no solo afecta a los expertos y periodistas, sino también a quienes perdieron todo aquella noche. El misterio del vuelo MH370 nos recuerda cuán vasto e inexplorado sigue siendo nuestro mundo. Quizá nunca sepamos qué sucedió esa noche, pero el caso ha dejado una marca imborrable en la historia de la aviación y en nuestros corazones. Las lecciones aprendidas de este incidente han cambiado los protocolos de seguridad aérea, pero también han dejado preguntas que podrían nunca resolverse. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la verdad saldrá a la luz algún día? Cuéntamelo en los comentarios. Tu opinión podría ser la pieza que falta en este rompecabezas, porque cada historia tiene dos lados, y aquí contamos ambos. Esto fue Crónicas de Yoshua. Gracias por vernos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a Crónicas de Yoshua y activa la campanita para no perderte nuestras historias. No olvides compartirlo. Hasta la próxima.